Bueno, en primer lugar, felicito al doctor Marroquín, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Aquí está un poco, quise empezar con una diapositiva del tiempo en donde publicamos juntos los artículos varios artículos que creo que queda mejor acá porque acá estoy. Entonces, yo creo que voy leyendo. Lo hice todo en inglés para que si hay alguien que no entiende en español, pues al menos va leyendo en inglés. Entonces, pues probablemente conocí a José Luis en 1990. Y pues discutimos algunas cosas que yo estaba interesado en investigar en el Centro de Investigaciones en Óptica que está en León. Pero pues no llegamos a publicar nada en ese entonces eran ideas, pero bueno, en 1992 me enlisté en un programa nacional de doctorado que nos daban la oportunidad a los investigadores que no teníamos doctorado de obtener el doctorado en las instituciones en donde estábamos y continuar trabajando, pues, como podríamos decir trabajadores estudiantes. Nos dio, eso fue una ventana de oportunidad que el CONACYT dio. Entonces, yo quise en aquel entonces que José Luis fuera mi asesor de doctorado, pero pues él tuvo que irse a una estancia sabática ese mismo año en donde yo estuve haciendo la principal parte de mi doctorado en el CIO. Pero una vez que llegó José Luis de regreso aquí al CIMAT, yo terminé mi doctorado en 94 y pues nos pusimos ya a colaborar, a trabajar juntos. Entonces, nuestro primer artículo juntos fue publicado en 1995 en el Journal del Optical Society of America, y nuestra última colaboración académica fue en 2007. En total coautoreamos 24 artículos y bueno, han sido citados alrededor de 800 veces, esto en el Easy Web of Science. Entonces, entre las cosas que propusimos fueron dos métodos en donde se demodulaba la fase de interferogramas con franjas cerradas. Ahorita en la siguiente imagen les muestro más o menos el tipo de imágenes que teníamos. Se nos ocurrieron dos maneras. Uno era un sistema secuencial de demodulación de fase que le llamamos Regularized Phase Tracker, y el otro pues estaba basado en lo que el doctor Ridger basó su plática, que son los Robust Quadrature Filters. Entonces, en ese entonces, este problema de modulación de un solo patrón de franjas con franjas cerradas en la comunidad de óptica mundial era un problema abierto y se consideraba bastante difícil de resolver. Y pues me da gusto de que José Luis y yo no nada más se nos ocurrió una manera, sino dos maneras de resolver este problema, y pues esas fueron de las primeras colaboraciones que tuve. Este es el tipo de imágenes, por ejemplo, que como pueden ver son patrones de franjas, estos hay que demodular la fase, hay una fase, es un coseno, este es un coseno de una fase que hay que saber pues, de qué se trata esa fase. Por ejemplo, aquí tengo unas secuencias de cómo funciona, por ejemplo, el RPT, Regularized Phase Tracker, y pues al fin ya demodula. Aquí está la fase envuelta demodulada de acá, aunque bueno, este sistema al mismo tiempo que está demodulando la desenvuelve, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo
el tipo de figuras. Entonces aquí este es el camino de modulación, por eso se le llama Phase Tracker, y bueno, también se podría llamar Line Tracker, hasta que completa todo y tenemos esto. Entonces, este fue un problema que llamó bastante la atención en la comunidad óptica, porque estuvieron atascados ahí la gente de la comunidad óptica al menos 10, 15 años, con logros parciales, y cuando vieron nuestros artículos en donde podíamos demodular esto, pues sí causó una muy buena impresión. Y pues bueno, de hecho, entre mis artículos, este tipo de modulación de patrones de franjas cerradas son de los más citados. Y bueno, y siempre hay, como esta es una cosa no lineal, tiene muchas dificultades, siempre hay investigadores que dicen, pues yo puedo mejorar esto que hizo José Luis Marroquín, o que hicieron en conjunto Manuel Servín y José Luis Marroquín. Y entonces, pues eso genera, pues, otras investigaciones, y por eso es que, pues, en mi caso, pues, son de los artículos más citados y más conocidos. Bien, entonces, en esta ocasión, yo continúo con mi investigación, que son patrones de franjas, parecidos a lo que han visto. Pero aquí se me ocurrió esto de la información de Shannon. Pues se ha estimado información de Shannon, pues, para voz, para videos, para demás, pero curiosamente me puse a investigar, y en cuestión de patrones de franjas utilizados en interferometría, pues esto no encontré ningún artículo en donde estimen el contenido de información de Shannon de un patrón de franjas. Y bueno, eso es lo que les voy a platicar. De hecho, esto todavía no se publica, de hecho, esta es la primera vez que se publica esto en forma abierta. Y bueno, es un trabajo en curso, todavía hay cosas que afinar, pero yo dije, bueno, voy a presentar algo que estoy ahorita trabajando, aunque haya algunos pequeños aspectos que todavía no los entiendo bien, pero quise dar un poquito, porque aquí hay algunas personas que han seguido con esta línea de investigación, como hemos visto aquí. José Luis abrió muchas líneas de investigación con distintos colaboradores como yo, y algunas de las personas que siguen aquí pues continuaron en esto, otras, pues, como ustedes vieron, van a imágenes de neurología, otras van así en los distintos. José Luis pues fue bastante multifacético, y pues nos dio trabajo a un montón de sus colaboradores, y bueno, yo en particular me considero más su alumno que su colaborador. De hecho, a la única persona que yo le llamo profesor es a José Luis. Siempre que me refiero a José Luis en mi centro de investigación o en cualquier parte, yo me refiero a José Luis como mi profesor José Luis Marroquín. Y es la única persona a la cual me refiero así, porque así es, en verdad. Bueno, entonces vamos a continuar esto, que yo dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuánta información tiene un patrón de franjas? ¿Sí? Entonces, aquí está lo que viene, la abstracción de Shannon, de Claude Shannon, que en su paper de 1948-49, muy famoso. Aquí tenemos la fuente de información, pues una serie de símbolos que le llamamos mensaje. Se codifica el mensaje, esto ya se llama señal. La señal se transmite a través de un canal ruidoso. Este canal, pues, al recibir la señal es una copia de la entrada, pero pues viene atenuada por la propagación y con un ruido aditivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que se le llama el decodificador, que es el inverso al codificador, y acá se recobra la información. ¿Sí? Bien, entonces, el mensaje discreto es y Shannon definió
la entropía de un mensaje como, como esta fórmula, ¿no? En donde PDS es la probabilidad de que del símbolo K, ¿sí? O sea, tenemos K grandes símbolos, o sea, esta información es discreta, o sea, puede ser, por ejemplo, las letras del alfabeto, o simplemente un 1 y un 0, en cuyo caso pues, sería el 50% tal vez, o las letras del alfabeto cuya probabilidad de ocurrencia en un texto pues varía, ¿no? La A tal vez se use más frecuentemente que la Z y así sucesivamente. Entonces, para calcular la entropía de una señal discreta, pues usamos esta versión discreta aquí nos da los bits por cada símbolo. Por ejemplo, en el caso de lenguaje, pues serían bits por letra, por ejemplo, o bits por duplas de letra, por ejemplo, también. Puede haber que haya duplas de letra que sean más probables de ocurrir que otras, o secuencias más grandes, de hecho. De hecho, en el artículo de Shannon trae él reprodujo un poco algo así como lo que oímos en la primera plática, secuencias de palabras en inglés que no era inglés, eran simplemente cosas hechas en automático, con puras reglas probabilísticas, pero si uno lo ve, esas secuencias de palabras en términos de longitud y demás, si uno parece que es un inglés. Inclusive hay pedacitos que sí coinciden con with, por ejemplo, o that, o sea, palabras más sencillas, pero uno dice, caray, esto parece inglés, pero ya uno lo ve ya con detenimiento y hay palabras obviamente que no existen, pero que uno podría decir, esta palabra podría existir, de hecho. Pero bueno, esta es la parte, y esta es la parte que más se sabe de esto, pero yo no tengo, aquí mi problema era que mi patrón de franjas ruidoso, pues no es una señal en principio discreta. Entonces yo me puse a ver en el mismo artículo qué propuso Shannon para señales continuas. Entonces Shannon, bueno, sigo aquí con las cuestiones discretas, y esto es la velocidad de transmisión de la información. Nada más lo único que tengo que multiplicar es mi entropía por mi velocidad de datos, y esto ya me dan bits por segundo, ¿sí? Y bueno, a la recepción, como les había dicho, pues ya obtengo mi mensaje atenuado y ruidoso. Y entonces Shannon, esta es una de las, aparte de esta, de la entropía, esta es la segunda ecuación más famosa de Shannon. De hecho, mucha gente en comunicaciones lo considera como el E igual a mc cuadrada de Einstein, porque esto es lo que dio origen al boom de telecomunicaciones digitales que ahorita tenemos. O sea, uno cree bueno, así a nivel de la gente común, cree que, por ejemplo, Steve Jobs o el de Microsoft, son los que iniciaron la era digital de comunicaciones digitales y demás. Pues bueno, eso es a nivel de la gente de la calle, pero la gente que sabemos telecomunicaciones, pues sabemos que el verdadero fundador de toda nuestra revolución digital de comunicaciones y de información y demás, fue Shannon, y esta es la segunda ecuación más importante. Esta ecuación nos da la capacidad. ¿La capacidad qué quiere decir? La capacidad es qué tantos bits por segundo un canal de comunicación es capaz de transmitir, ¿sí? O sea, yo aquí genero, con esta information rate, genero mi información, pero esta información es capaz de hagan de cuenta que la información es la cantidad de agua, y la capacidad es el tamaño, el grueso del tubito de agua que me va a llevar el agua de un lado hacia el otro, ¿sí? Entonces, si yo, por más que empuje el agua, que podríamos decir que es mi information rate, o sea, mi rapidez de información, pues el tubito del agua que conecta a donde yo lo quiero conectar allá remotamente, pues me va a limitar, ¿no? O sea, si yo quiero mandar mucha agua, pues necesito una capacidad muy grande, entonces tengo que aumentar el tamaño del tubo,
del tubo de agua que comunica las dos cosas. Entonces, esta capacidad tiene esta fórmula tan simple. Eso es lo interesante de esta fórmula de Shannon. Son fórmulas como la de Einstein, de E igual a mc cuadrada, fórmulas que cualquier persona con secundaria puede entender y tienen una implicación muy, muy profunda en la sociedad. Bueno, la ecuación de Einstein en términos de la energía, y esto en términos de todo lo que tiene que ver con transmisión, y no nada más con transmisión de información, porque también guardar información es como transmitir en el tiempo, ¿no? Ustedes guardan en un CD o y lo recobran al rato. Entonces, esa es una transmisión en el tiempo, aunque no haya cambiado su computadora, pero ya después de meses llegaron por la información y es una transmisión en el tiempo. Igual, con los mismos problemas y exactamente el mismo problema matemático que si yo quisiera transmitir mi información de aquí a la Ciudad de México. Bueno, entonces esta capacidad tiene varias cosas fundamentales. Esto es, la B, es el ancho de banda del canal de comunicación. S es la potencia de la energía que yo estoy enviando. Aquí podríamos decir en mi analogía con el agua, pues es la presión que yo estoy ejerciendo sobre mi balde de agua grande para poder pasar todo el agua. Y N es el ruido. Bueno, aquí en mi analogía está un poco malhechona, pero bueno, la B podríamos decir que es el ancho del tubo de agua que comunica las dos cosas. ¿Sí? Entonces, pero lo admirable de esto es que una ecuación tan simple, este es logaritmo 2 para que nos dé bits por segundo, lo admirable de esto y que a mí me llena también de mucha emoción es, de hecho yo la vi, esta ecuación uno la ve en los cursos de telecomunicaciones, pero pues en realidad uno no la entiende bien. Y yo la empecé a entender hasta que quise pasar esto a continuo, pues. Entonces aquí está S, que es nuestra potencia de la señal, y N, que es nuestro ruido. Bien, entonces Shannon dice que si nuestra razón o sea, si lo que yo quiero meter o yo quiero transmitir es de cantidad de información por bits por segundo es mayor que la capacidad, ya no tengo comunicación confiable. Si mi information rate es menor a la capacidad, yo tengo comunicación confiable. Entonces, de un lado tengo la information rate, que tiene que ver con la entropía y la rapidez de comunicación en símbolos por segundo, y del otro lado tengo la capacidad. ¿Sí? Entonces, la capacidad del canal tiene que ser mayor a si no, no puedo hacer eso. Bien, entonces, pero aquí yo tenía que trasladar esto a patrones de franjas, a la pura señal, porque aquí tenemos en nuestra capacidad de canal cosas combinadas. Por un lado tenemos el ancho del canal, pero también tenemos la potencia de la señal y también tenemos la potencia el ruido del canal. Entonces yo dije, bueno, pues ¿cómo? Esto no... Porque en un patrón de franjas yo no tengo un canal así propiamente dicho, simplemente tengo una digitalización de un interferograma ruidoso. Y yo quería saber cuánta información hay ahí, en ese interferograma. Bueno, después me di cuenta que Shannon, en su mismo artículo de 1948-49, dependiendo de cuál lean, pero es básicamente el mismo artículo, en dos revistas distintas. Una es en el Journal de la Bell Telephone y el otro es en el IEEE, bueno, IRE en aquel entonces. Entonces dijo, bueno, nosotros podemos, dice Shannon, generalizar nuestra entropía en forma natural, en donde pasamos al límite de sumatorias a integrales, así está. Pero pues después se dieron cuenta que esta fórmula, pues pasar de aquí para acá, pues no es totalmente trivial, como los analistas, y aquí hay algunos, pues la sabe perfectamente, ¿no? Siempre pasar de cosas discretas a esto, pues en primer lugar, la probabilidad, por ejemplo, de un solo número, por ejemplo, de un número real, por ejemplo. Si yo agarro el segmento de 0 a 1 de la recta, ¿cuál es la probabilidad que yo por azar le dé al número pi? Pues 0, ¿no?
porque es un continuo. Entonces, la medida de Lebesgue de un número real, pues es 0. Y su probabilidad asociada, de acuerdo a Kolmogorov, pues también 0, ¿no? Entonces, 1 sobre P aquí, pues nos da 0, pero por acá está 0. El chiste está que, pues ahí la gente se metió en una bronca bastante fuerte. Entonces yo decía, bueno, pues ¿cómo le hago acá para saber la probabilidad, la distribución de probabilidad de mi patrón de franjas y demás? Y empecé a sospechar que a lo mejor yo podía usar B, S y N únicamente con parámetros de mi señal, sin fijarme que hubiese un canal. Entonces, porque pues tiene problemas. De hecho ya casi es anecdótico, poca gente lo usa o yo no me he dado cuenta en lo que llevo de investigar esto. Pero resulta que, bueno, o sea que básicamente yo no quería usar este continuo no lo quería usar por los problemas teóricos que tiene. Yo quería usar en donde B, S y N ya no dependan del canal, sino todos dependan de la señal, como la S, ¿no? Entonces ahí, pues, yo casi ya empezaba a escribir el artículo en función de mi intuición, porque pues yo no tenía ninguna prueba, no soy matemático, pero no tenía una prueba así formal, bien hecha, como un matemático que podía convencer a una comunidad de matemáticos, y dije, no, pues me van a criticar bastante. Pero, pues afortunadamente, resulta que en 1956, el matemático Andrei Kolmogorov, muy bien conocido por todos los matemáticos seguramente aquí, escribió esto, que de acuerdo en un paper de 1956 que me encontré por azar, bueno, no por azar, claro, buscándolo, pero bueno, para que se den una idea, este artículo de Andrei Kolmogorov tiene como 300 citas y el de Shannon tiene como 30,000 citas, o sea, si vemos en términos de popularidad, pues no es tan popular. Pero, sin embargo, este artículo me dio la clave para lo que yo buscaba. Entonces, de acuerdo al proper meaning de la palabra entropía de una señal con distribución continua, que era lo que yo quería, siempre será infinito, ¿sí? Lo que les decía, ¿no? O sea, inclusive un solo número real tiene una cantidad de información infinita, porque pues yo puedo, un solo número real pues tiene una representación infinita de números, ¿no? Entonces yo puedo empaquetar cualquier número de imágenes o lo que se me ocurra en ese número real, y pues puedo empaquetar lo que quiera porque tiene una información infinita. Pero bueno, se continúa Kolmogorov. Entonces, si una señal continua, sin embargo, sirve para transmitir información finita, entonces es solamente porque es observada con una bounded accuracy, o sea, una precisión, una precisión limitada. Consecuentemente, es natural definir una epsilon entropy, esta es la de Kolmogorov, H epsilon, de un objeto S dando la precisión de observación epsilon. Shannon hizo esto, o mencionó esto, más bien dicho, como la razón de crear información con respecto a una fidelidad. Y la fidelidad, pues, es el ruido de observación. Entonces Kolmogorov matemáticamente probó mi intuición, ¿sí? Entonces dije, pues ya no tengo que probar yo, cargar con la prueba matemática, pues ya haciendo referencia a este paper, pues ya me ayuda y ya paso de las sombras a la respetabilidad matemática, ¿no? Entonces, dice, mientras que una señal continua tiene una cantidad de información infinita, el ruido de la señal, una señal ruidosa ya contiene una cantidad finita de información, que eso es lo que yo creo. La cantidad de información S más N está limitada por la precisión de la observación y pues tiene que ver con el ruido de observación.
Entonces, esto nos da una información promedio dada por, y esto pues es lo que es si se fijan, esto es exactamente la misma fórmula, pero con otra interpretación, ¿sí? La interpretación es ahora el contenido de información de una señal continua con una observación limitada en precisión. Y también, bueno, lo único que hice también es pasar a píxeles, bits por píxel, ¿sí? Entonces ahora yo tengo mi señal, que es mi patrón de franjas, lo pongo aquí, algo modulado por un coseno modulado por la función que yo quiero, y es observado a través de un sistema ruidoso, pues. Y entonces tengo la razón señal sobre ruido, que es la potencia de mi señal, bueno, en XY o en el dominio de V, y mi potencia de ruido, ¿sí? Entonces aquí tengo ya, bueno, pues aquí tiene esto congruencia pues con la interpretación intuitiva de que si el ruido tiende a cero, pues la cantidad de información por bit tiende a infinito, ¿no? Y cuando el ruido tiende a infinito, la cantidad de información por bit tiende a cero. Entonces, pues eso corresponde con la intuición que uno tiene de la cantidad de información de una señal continua ruidosa. Entonces aquí está, por ejemplo, aquí tengo un patrón de franjas con 8 bits por píxel. 8 bits por píxel es mi capacidad de canal, es la máxima información que mi CCD que captura mi interferograma puede contener. No puedo tener más porque pues, está limitado mi cámara CCD a eso, ¿no? Pero, sin embargo, pues, dadas las condiciones experimentales, yo sí puedo tener interferogramas más ruidosos, que en muchas técnicas, pues, esto prácticamente nunca se obtiene en óptica, en un laboratorio de óptica, pero estos dos son cosas más comunes. Y acá, por ejemplo, ven cómo no necesito aumentar demasiado el ruido, al menos desde el punto de vista de una percepción visual, y el número de bits decayó de 8 bits por píxel a 1 bit por píxel. Y acá decayó todavía más, 0.5 bits por píxel. Esto quiere decir que los patrones de franjas ruidosos, que son la norma en metrología óptica, tienen mucho menos información que la capacidad que tiene el CCD que usa uno para capturar la imagen. Entonces aquí está, por ejemplo, las cosas que necesito. Este es el ancho de banda, este es el espectro de esto, el ancho de banda, que tengo que poner aquí, el logaritmo 2 y la razón señal sobre ruido, pues nomás mido la energía de la señal aquí y también mido la energía del ruido, y pues con estos datos supe que este patrón de franjas tiene 0.5 bits por píxel y así sucesivamente. Acá tengo otro ejemplo. Aquí lo que he variado, aquí este interferograma que no tiene ruido más que el ruido de cuantización del CCD, pues no tiene 8 bits por píxel. La razón es que su ancho de banda pues, es menor, ¿sí? Y entonces, pues acá la cantidad de información se va degradando bastante hasta llegar, pues en este caso, a 0.2 bits por píxel. Entonces, lo inmediato cuando uno habla de información es transmitir. ¿Qué pasaría si yo estoy en un sitio remoto, por ejemplo en un satélite, tomando interferogramas de la Tierra o de algún planeta por ahí? En la Tierra se usa mucho eso para medir cosas geológicas y demás. Sacan interferogramas con los satélites dando vuelta en distintas ocasiones y se van dando cuenta de las placas tectónicas, cómo se mueven, Entonces, transmitir a largas distancias o almacenar patrones de franjas, sí es una tarea que se hace cotidianamente. Entonces, yo lo que dije, bueno, ¿cómo? Esto, pues, casi todos los bits de información pues, van a tener bastante poca información. ¿Cómo puedo hacer para que aumente la información? Y bueno, pues algo que todos los ópticos sabemos, que son los algoritmos de phase shifting. Un algoritmo de phase shifting, pues simplemente es
Por ejemplo, esto yo puse aquí una nave, pues, allá en el espacio que está haciendo con un interferómetro, que está de alguna forma tomando información que viene, que es un frente de onda, saca la interferencia entre la información que le llega y una información de referencia, lo pasa a una cámara CCD y entonces aquí usa un algoritmo de phase shifting. ¿Qué es un algoritmo de phase shifting? Es simplemente un algoritmo que demodula la fase. Y entonces este algoritmo funciona como compresor de datos. Y la forma en que funciona como compresor de datos es aumentando la razón señal sobre ruido de la señal. Entonces, si yo me regreso acá, bueno, vamos a regresar a si yo aumento la razón señal sobre ruido, estoy aumentando la información por cada uno, o sea, en lugar de mandar, por ejemplo, 10 interferogramas ruidosos, pues demodulo esa fase en el espacio y simplemente mejor envío la señal demodulada, en lugar de mandar 10 interferogramas o 20 interferogramas, no sé. Entonces estoy haciendo una disminución con un algoritmo así de simple, estoy haciendo una disminución, por ejemplo, de 10 en el tiempo de transmisión, por decir. Entonces, un algoritmo de phase shifting se puede usar como un compresor de datos de franjas. Entonces, bueno, esto también tiene otra interpretación. También tienen la interpretación en lo que se le conoce ahorita la complejidad de Kolmogorov. La complejidad de Kolmogorov más o menos dice así gruesamente que uno añade información a una serie de datos si uno los procesó, y la cantidad de complejidad que añade a esos datos ya procesados es el tamaño, es el más pequeño algoritmo computacional que se necesitó para pasar de los datos crudos a los datos más complejos. Entonces, en ese sentido, el algoritmo de procesamiento de phase shifting, de modulación de fase, de phase shifting, funciona como un aumentador de la complejidad de Kolmogorov. ¿Sí? Bien. Ok, pues eso es todo. No sé, creo que fui mucho más rápido de lo que creí. Una pregunta Sí. rápida. Podrías pensar en uno de nuestros métodos de demodulación y dices, pues nomás transmito un solo patrón de franjas ruidoso, ¿no? Ajá. Bueno, sí, esa es otra forma de comprimir. Sí, claro, por supuesto. Esto lo podrías pensar como... Sí, bueno, pues lo puedo mencionar, claro, por supuesto, sí, es otra manera. Sí, ahí es como lo de la complejidad de Kolmogorov. El tamaño de nuestro algoritmo es mucho más grande que el de phase shifting, por ejemplo. Entonces, la complejidad, la complejidad de Kolmogorov para pasar de un solo patrón de franjas a la demodulación es un poco más alta. ¿Sí? Entonces, pero sí, tienes pros y contras, claro, por supuesto. Sí, en lugar de mandar los 10, mandas uno solo ruidoso y lo modulas con un algoritmo más complejo. Por supuesto, claro. Lo voy a mencionar, gracias.